El sindicato de trabajadores de medicina y similares, don Miguel Mejía. Vamos a abordar el tema de la salud. Un gusto saludarlo, buen día. ¿Qué tal está, señor presidente del Citramedis? Y buen día también a toda la enorme teleaudiencia que usted tiene, tanto dentro como fuera del país. Un placer pues estar en prestigiado programa como el que usted tiene. Sin duda que el Sindicato de Trabajadores de la Medicina y Similares es uno de los sindicatos que de alguna manera también tienen esa relación directa. Ustedes, muchos de sus miembros son gente que están en el frente de batalla contra el COVID-19. ¿Quiénes forman parte del sindicato? Porque en el caso de los médicos tienen el colegio de médicos, las enfermeras también forman parte de una asociación. Pero ¿quiénes son los empleados que pueden formar parte de este sindicato de trabajadores de la medicina? Bueno, la única condición para pertenecer a nuestro sindicato es ser trabajador de la salud. En nuestro sindicato hay médicos, hay auxiliares de enfermería, licenciadas en enfermería, microbiólogas, psicólogas, trabajadores sociales, técnicos en salud en todas las especialidades, personal operativo, personal de apoyo, personal administrativo. La única condición acá es ser trabajador de la salud. Hay abogados, hay ingenieros, hay personal de biomédica, en todas las disciplinas de la salud hay personal afiliado a nuestro sindicato. Y esos son los que ahorita pues en su conjunto están enfrentados a esta pandemia de COVID-19. ¿Cómo les ha afectado a este personal de salud? ¿Tienen algún registro de qué cantidad de personas han fallecido como siendo miembros del sistema de salud del país y que estén sindicalizados? Sí, efectivamente nos ha afectado terriblemente. Aparte de los contagios de COVID-19 masivos que hemos tenido, también hemos tenido personal que ha perecido. Ya llevamos 82 médicos que han fallecido en la pandemia de COVID-19, muchos de ellos pertenecientes a nuestro sindicato. Hemos perdido 40 auxiliares de enfermería, 8 licenciadas en enfermería, 4 técnicos en anestesia, 3 técnicos en rayos X, 3 técnicos en laboratorio, 4 técnicos en salud ambiental y personal administrativo también que se ha contagiado y que ha perdido la vida pues en el marco de esta pandemia de COVID-19. Estamos en una situación muy compleja y lógicamente que ustedes están cercanos a estos problemas, y es el que el sistema de salud está colapsado. ¿Cuál es la posición de ustedes como sindicato de trabajadores en cuanto a esto de los hospitales móviles? Y a su criterio, ¿qué es lo que ha provocado que el sistema de salud haya colapsado? Bueno, históricamente el sistema de salud ha venido en una crisis. No, la crisis tampoco no viene desde ahora de la pandemia. La pandemia fue la que vino a desnudar totalmente la enorme crisis del sistema sanitario del país. Nosotros, históricamente, el sindicato ha venido denunciando todas las pretensiones que ha tenido los diferentes gobiernos de privatizar la atención de la salud. Esto viene cuando se aplica el modelo económico neoliberal en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y aplica el primer paquete de el ajuste estructural de la economía.
y dentro del cual pues vienen las privatizaciones de los servicios públicos y entre ellos la salud. Nosotros comenzamos luchando porque no se privatizaran servicios de limpieza, de cocina y de seguridad en el Hospital de San Francisco en Juticalpa. Eso fue en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, siendo ministro de Salud el doctor César Castellanos. Desde entonces para acá ha sido una lucha terrible en contra de la privatización de los servicios de la salud, porque el modelo económico neoliberal lo que propugna es por eso, quitarle a los pueblos los derechos, quitarle el derecho a la salud, a la educación, a privatizar todos los servicios públicos. Y la salud pues no se escapa a esa medida de los entes de crédito internacional, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, etcétera. Entonces ahora esto lo que nos ha venido con la pandemia es a desnudar totalmente las falencias que tiene este sistema, que lo han venido desquebrajando, lo han venido destruyendo sistematizadamente con la finalidad de privatizarlo, y ahora encontramos un sistema que no ha sido capaz de darle respuesta a la pandemia de COVID-19. Han creado entes paralelos como InvestH, como ARSA, como Copeco, Sinajer, que lo que ha hecho es que le ha quitado, le ha desmembrado actividades de la Secretaría de Salud poco a poco y le ha quitado rectoría. Y eso fue lo que propició la compra de los famosos hospitales móviles, que ese es un gran fraude, un gran robo descarado que le han hecho al pueblo hondureño con la compra de estos hospitales móviles, que no sirvieron absolutamente para nada, va solo para enriquecer unos pocos, va. El papel de los trabajadores, casi siempre hemos creído que las organizaciones, en este caso las sindicales, las gremiales, deberían de jugar un papel de repente más beligerante. ¿Qué ha pasado con estas organizaciones que no se han hecho sentir? Y si es alguna crítica, lo hacemos con el más alto respeto, porque claro, al verse silenciado, pues se pierde como la beligerancia. ¿Qué es lo que ha obligado o qué es lo que ha provocado que se pierda tanta beligerancia por parte del sector obrero en general? Porque aquí que sube la energía, que los combustibles, que el agua potable, hacen y deshacen con el pueblo, pero el sector sindical, y en este caso particular que estamos hablando de la salud, de repente la gente dice, bueno, ¿y por qué no se mira tanto accionar de los sindicatos para tratar bueno, a estos funcionarios no es de hacerles conciencia, sino que obligarlos a que tengan que cumplir con la ley? Bueno, el mismo modelo económico también, como los sindicatos son una contraparte o son la oposición de ellos para las medidas que ellos quieren implementar, los han venido reprimiendo terriblemente. Usted sabe el caso, por ejemplo, que por el que pasó el STN, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el CITRAUNA, el movimiento campesino prácticamente ya lo destruyeron. Solo quedan algunos resquicios del movimiento campesino hondureño. El movimiento sindical no es la excepción, ha sufrido enormes embates, represión. Las leyes poco a poco también las han ido acomodando a los grupos de poder en el país y disminuyéndole las capacidades de movilización al pueblo hondureño. Han criminalizado la protesta. Entonces todo eso han sido situaciones que han venido pues a limitar la capacidad de movilización del movimiento sindical hondureño, ¿va? Más sin embargo, en el caso del sindicato nuestro, nosotros siempre hemos tenido viva la voz, siempre hemos estado denunciando permanentemente, haciendo propuestas también a la vez, para ver cómo le cambiamos esta situación al país y que el pueblo hondureño pues siga por lo menos gozando de salud gratuita
y de salud pública, ¿va? Eso es una situación que nosotros estamos ahorita luchando. Estamos ahorita junto con la OPS y con la CESAL siendo propositivos y estamos haciendo el lanzamiento de una propuesta que le denominamos Ley del Sistema Nacional de Salud, que con esa ley nosotros consideramos que si logramos la aprobación, lograríamos pues aniquilar de una vez por todas la pretensión de privatización de los servicios de la salud. Y ese es un llamado que le hacemos a toda la hondureñidad por su digno medio para que se una a esta propuesta, para que logremos pues que ese monstruo que nos está acechando las 24 horas del día de la privatización de los servicios de la salud, la dejemos de una vez por todas, apoyando la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Salud. En lo que es la celebración del Día Internacional del Trabajo, ¿hacia dónde va el sector obrero? En un país como Honduras, donde sindicatos que eran emblemáticos, los hemos visto cómo se han ido debilitando. Y siento yo que a veces no ha sido culpa del que corrompe o del que pretende debilitar. En todo caso podría ser el sector empresarial o la clase política tradicional hondureña la que ha provocado este debilitamiento o ha pretendido este debilitamiento del sector sindical. Pero si pudiésemos hacer un autoanálisis, ¿qué es lo que le ha ocurrido realmente al sector obrero? Si ya la experiencia, nos lo adelantaba usted, del sector campesino, en cuanto a dirigencia se refiere, ha sido nefasto. ¿En qué momento está el sector obrero en el país organizado? Bueno, nosotros tenemos que ser autocríticos. En verdad existen algunos vicios artesanales que tenemos dentro del movimiento sindical y que tenemos que erradicarlos. Nosotros tenemos que apostarle dentro del movimiento sindical hondureño a la unidad. Dispersos no podemos hacer mucho, unidos podemos hacer mucho. Dispersos podemos hacer poco, perdón, unidos podemos hacer mucho. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el movimiento sindical hondureño, que es un movimiento sindical pero disperso. Cada quien anda por su lado haciendo luchas, logrando propósitos de grupo o individuales y olvidándose de una palabra que es tan fundamental, que es la solidaridad. Aquí cada quien anda, como dice, rezando por su santo, logra algo para su grupo y eso lo considera un éxito. Y nosotros los dirigentes sindicales no debemos de considerar un éxito cuando logramos algo para un grupo, lo debemos de considerar un éxito cuando lo logramos para toda la clase trabajadora en general y de ser posible para todo el pueblo hondureño en general. Pero aquí ese vicio tenemos que erradicarlo. Nosotros hemos tratado de construir en ese sentido en el interior del sistema sanitario. Hemos construido la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras, que actualmente aglutina 8 organizaciones del sector de la salud, y con eso pues hemos visto que ha sido una buena práctica sindicalista, porque hemos logrado buenas conquistas, nos hemos unido y eso pues nos ha dado algún éxito muy importante. Yo no sé cuál es su opinión, pero a mí me parece que ahora hay más federaciones, hay más confederaciones que sindicatos. ¿Qué pasó con el sector sindical? Han creído que solo se puede organizar sindicatos en el sector público. Y aquí están las maquilas que tienen una cantidad de empleados y de alguna manera se le violentan muchos derechos a los trabajadores en las maquilas. Y también en el sector privado, en otras áreas del sector privado, cuando vemos, creo que se quería organizar un sindicato, ya no sé al final en qué quedó, para citar un ejemplo de los que me acuerdo, Tropigas creo que era. Y
terminan despidiendo a los trabajadores, ya los criminalizan por el hecho de pretender organizarse. ¿Por qué no se ha llegado a la sindicalización al sector privado, el sector empresarial? ¿Qué ha evitado que se puedan fortalecer los sindicatos ahí también? Bueno, yo tengo entendido que en el sector de la maquila es un sector altamente organizado en sindicatos. Y la mayoría de ellos pertenecen a la Central General de Trabajadores. Y tengo entendido que más bien en algunas ocasiones ellos no han negociado el salario mínimo aquí en Honduras, sino que lo han ido a negociar incluso algunos de ellos a Estados Unidos con los propios propietarios de las empresas de las maquilas. Y creo que el salario mínimo de ellos rebasa muy por encima al que internamente manejamos en el país. Entonces yo creo que ellos sí en ese aspecto tienen un avance, que ha sido muy difícil, sí, porque lo que usted planteaba de que los destruyen en el momento de estarse organizando, eso así ha sido. Pero yo creo que ellos han logrado superar todos esos inconvenientes que les han presentado, y es un sector que ahorita sí está altamente organizado de acuerdo a referencias que hemos tenido por parte de la Central General de Trabajadores. El resto de los trabajadores del sector privado sí hay enormes falencias, y esa es una de las enormes falencias que hay al momento de negociar el salario mínimo, porque la empresa privada sabe que es un sector que está inmovilizado porque no está organizado. Entonces es difícil que a un sector que no está organizado pretender movilizarlo para lograr una lucha reivindicativa como es un incremento al salario mínimo. Entonces eso es lo que limita seriamente las negociaciones, porque el sector empresarial está negociando sin ese tipo de presión. Más bien es un acto solidario de parte de las tres centrales obreras estar luchando por un sector que no está organizado. Entonces eso es una seria deficiencia que tenemos en el movimiento obrero, y eso es lo que limita para la obtención de un salario mínimo que sea justo para la clase trabajadora. Lo demás, tenemos entendido que hay patrones que se han negado a cumplir el contrato colectivo, los que tienen la contratación colectiva, y es una situación muy compleja, más ahorita en el marco de la pandemia de COVID-19, que más bien han cerrado empresas, han procedido a destituir trabajadores, los sindicatos han quedado diezmados. Es una situación bien lamentable que nos está planteando pues esta pandemia de COVID-19, y que nos está dejando secuelas terribles en ese aspecto. ¿Se hace necesario ya en Honduras solo tener una federación de trabajadores? Porque yo veo que lamentablemente una de las circunstancias que debilita cualquier lucha, lo veo en el caso del magisterio, tanta organización magisterial, cuando pretenden sentarse en una mesa de negociaciones, se vuelve complicado, porque al final las luchas es lo mismo: mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y tratar de mejorar no solamente económicamente, sino que también en participar en las grandes decisiones del país. ¿El tener tanta organización debilita o fortalece al sistema sindical en Honduras? Bueno, en alguna medida lo debilita. Yo he sostenido, nuestra organización siempre ha planteado de que aquí necesitamos tener una sola central obrera, y ese planteamiento nosotros se lo hemos hecho a los tres secretarios generales, pero consideramos que es un tema también muy complejo lograr esa unidad de las tres centrales obreras, por cuestiones ideológicas, por cuestiones patrimoniales, por cuestiones dirigenciales. Hay un montón de cosas que hay que consensuar y no es fácil. Hay que deponer intereses de grupo, intereses particulares, y eso es bien difícil. Pero que sí,
necesitamos la unidad del movimiento sindical hondureño, eso es indiscutible. Aunque ha habido un ligero mejoramiento, porque hace unos años yo recuerdo que las 3 centrales obreras el 1 de mayo se marchaba por separado, divididos, y ahora por lo menos lo logramos hacer conjuntamente. Hay negociaciones que están las 3 centrales obreras conjuntamente. Yo por particular he visto que hay buena relación entre los 3 secretarios generales actualmente. Las 3 centrales obreras están integrando el CES, asisten conjunto ante el gobierno a lograr algunas reivindicaciones para los trabajadores, lo cual en antaño no existía. Hubo una dispersalidad terrible. Entonces, por lo menos eso ahora se ha logrado conjuntar un poco más. En el caso nuestro, en salud, pues tenemos alrededor de 28 organizaciones laborales, entre colegios, profesionales, asociaciones, sindicatos, y eso pues vuelve bastante complejo el panorama laboral al interior del sistema sanitario, porque cada grupo anda propugnando por sus propias conquistas. Los colegios profesionales andan luchando por sus estatutos, las asociaciones por sus conquistas, lo mismo que los sindicatos, y eso pues es muy difícil pues consensuar en determinado momento mejoras sustanciales para los trabajadores de la salud. Y es por eso que nosotros pues logramos articular la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras, donde convergemos 8 organizaciones, y eso ha facilitado en alguna medida lograr algún consenso para lograr algunas conquistas y fortalecer los derechos de los trabajadores en el sector de la salud. Para nadie es desconocido que uno de las grandes cantidades de dinero que se pierden del erario nacional es a través del sistema de salud, especialmente en lo que tiene que ver con los medicamentos, donde hay mafias organizadas que tienen el control de la venta de los medicamentos, y después se habla de que en la distribución, en la entrega, también pueden haber actos irregulares. ¿Por qué desde los sindicatos, y me disculpa si de repente no, tal vez ustedes lo hacen, lo denuncian, pero no tiene ese impacto y esa trascendencia para hacerle entender al funcionario que él llega ahí, pero que no tiene que robar, y que desde el sector sindical ustedes son vigilantes de lo que ocurra, porque se drenan cantidades de dinero? Aquí la gente cree que el tema de las pastillas de harina es un tema que fue del pasado. Puede ser que esté ocurriendo en el presente. ¿Qué garantía tenemos como ciudadanos que el medicamento que se nos da en un centro hospitalario público es el indicado? ¿Puede una organización como ustedes, del Sindicato de Trabajadores de la Medicina y similares, poder garantizarle al hondureño que el medicamento es el más cercano a tener por lo menos una mediana calidad? Bueno, es muy difícil, esa pregunta que usted nos hace es muy difícil darle una respuesta con toda la certeza, porque nosotros no tenemos los mecanismos técnicos como para decir este medicamento reúne todos los requisitos para ser consumido por el ser humano o no lo reúne. Yo creo que aquí el Colegio de Químicos Farmacéuticos es el que más tiene la tinencia para poder hacer este tipo de labor. Pero sí, nosotros en cuanto al aspecto de la corrupción hemos estado denunciando permanentemente. Lo que pasa es que, mire, aquí las redes de la corrupción aquí están bien estructuradas, están bien articuladas, y son redes que tienen poder. Aquí hace unos años
destituyeron una enfermera dirigente por denunciar actos irregulares. Y lo que hicieron fue que la destituyeron. Y ahí se terminó el problema. Entonces, esta situación aquí en el país es bien compleja. Aquí las redes de corrupción tienen un poder terrible. Ellos son los que dominan todo. Entonces, toman decisiones, tienen poder político, poder económico. Entonces, es una situación bien difícil, más sin embargo, nosotros nos hemos expuesto y hemos hecho grandes denuncias de actos de corrupción que se han cometido al interior de la Secretaría de Salud. Y en algunos hemos salido triunfantes, hemos demostrado fehacientemente y hemos logrado pues que esas situaciones irregulares se logren revertir a favor del pueblo hondureño. Pero ¿cuál debería ser el mecanismo? Porque ahora con la tecnología, como que podría ser más fácil, presume uno, que se cometan estas irregularidades dentro del sistema de salud. Porque al final también los termina afectando a ustedes. Eso que se malinvierte en temas de medicamentos también limita en el futuro que los empleados de salud puedan tener mejores condiciones en sus trabajos y mejores condiciones hasta salariales, porque es dinero que se pierde. ¿Qué mecanismos han propuesto ustedes desde el Sindicato de Trabajadores de la Medicina y similares al gobierno? ¿Por qué no puede existir un mecanismo tecnológico que garantice que el procedimiento del manejo de los medicamentos sea el más adecuado y hasta la compra de equipo? Es sorprendente y es un tema de actualidad, el de la diálisis de Honduras, una empresa que maltrata al paciente, lo trata muy mal, por lo menos aquí en Comayagüela, cerca de un río todo juco, cerca a la orilla de la calle. Ahí sientan a la gente que tiene que tener una atención especial por su condición y las reciben en la calle. Y hay que soportar esto cuando bien se pudo haber hecho un hospital de diálisis o crear las condiciones en los centros hospitalarios para que haya una área de diálisis. Dice esa empresa, solo de lo que está hablando esta empresa, que le deben 300 millones. Con 300 millones, ¿cuántos aparatos para hacer hemodiálisis podíamos tener en Honduras? ¿Cree usted que esto de privatizar estas áreas de la salud al final terminan, en vez de beneficiar al pueblo, lo terminan perjudicando? No, definitivamente lo terminan perjudicando. Eso más bien es lo que nosotros hemos venido denunciando permanentemente, la subrogación de servicios. Eso que está sucediendo con diálisis es una subrogación de servicio, que eso a la postre es privatización. Y eso le está pasando la factura ahora al pueblo hondureño. Y esa es una constante permanente. Siempre que diálisis no le paga a la Secretaría de Salud, les pone como rehenes a los pacientes, le deja de dar la atención. Y esos pacientes, lo más que puedan estar sin una diálisis son 3 días y entran en un estado de toxicidad y fallecen. Así de sencillo. Entonces es una situación que yo creo que esa situación, pero yo le planteaba a usted que en la Ley Nacional de Sistema de Salud, nosotros planteamos votar todos los sistemas anacrónicos de privatización de los servicios de la salud. Pero eso solo lo podemos hacer unidos con el pueblo hondureño, los medios de comunicación, bien articulada toda la hondureñidad, porque en la privatización de los servicios de la salud hay grupos económicos poderosos, fuertes, que están pujando porque se logre. Entonces, y es una situación que nosotros hondureños tenemos que unirnos para que esta situación no vaya a ser así, porque esto sería como privatizar toda la salud del pueblo hondureño, sería como someter a una muerte y misericordia al pueblo hondureño. Imagínense lo que está pasando ahorita con diálisis
de Honduras, que usted mismo lo está planteando, una situación terrible. Y así también hay otros servicios que están privatizados. Ahorita uno va a un hospital público, le recetan un examen, tiene que irse a hacer a la privada, le recetan muchas veces la radiografía, hay que irse a hacer a la privada, una tomografía hay que irse a hacer a la privada, un ultrasonido hay que irse a hacer a la privada, exámenes de laboratorio hay que irse a hacer a la privada, porque el sistema público no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces toda esa situación de una u otra manera es una privatización disfrazada, cuando esto deberá ser es una obligación del Estado hondureño, según la Constitución de la República, proveerle salud a la población hondureña. Y contra eso es que nosotros debemos unirnos y luchar para que este montón de irregularidades ya no sigan existiendo, porque eso es quitarle, restarle oportunidades de vida a la población hondureña. Cada vez que esto se va profundizando más, se le va quitando, se le van restando oportunidades de vida a la población hondureña, y la salud es un derecho humano, la salud es un derecho constitucional que le asiste a toda la población hondureña. Todo hondureño, por muy humilde que sea, por muy pobre que sea, tiene derecho a la salud, y es una obligación del Estado hondureño proveerle de salud a este hondureño. Sin duda que es complejo todo el sistema de salud, y usted muy bien lo señalaba. No es, yo creo que el COVID ha sido más bien como que vino a salvar de responsabilidades a los ineficientes funcionarios que hemos tenido en el área de la salud, porque eso ha sido como el pretexto, ¿verdad? No, es que se colapsó el hospital, pero no es por la incapacidad que han tenido para crear las condiciones en los centros hospitalarios, sino que le echan la culpa a la gente. No, es que la gente no se cuida, dice. Y entonces ahora, por el COVID, están llenos los hospitales. Pero con 1.000 millones pudimos haber construido ¿cuántos hospitales? Se pudo haber levantado solo en ese hospital de San Felipe 4, 5, 10 edificios con 40 pisos, con 1.000 millones de lempiras. Pero no hay, y lamentablemente llegan gente improvisada al sistema de salud. No gente que conoce, porque no solo es el hecho de saber de receta, porque alguien puede ser un buen médico, pero no puede ser un buen administrador. Y alguien que se especializó en pedagogía, que por favor no me diga que puede ser o ser una buena ministra de salud, sino veamos el desastre que tenemos actualmente. Pero el tema de salud va a ser de manera permanente, distinguido amigo, y hay que ir creando ya condiciones en el tema de salud. Regionalizar la salud. ¿Qué es lo que ha evitado que esto pueda ser posible? Porque centros hospitalarios como el Hospital Escuela en la capital, el Hospital San Felipe, el Hospital del Tórax, lo vemos en el caso de San Pedro Sula, los dos hospitales, ya el impacto es grande porque reciben a pacientes que vienen de otros lugares. Se hace necesario ya regionalizar el tema de la salud y hacer entender y buscar los mecanismos para que especialistas estén en estos centros hospitalarios. Bueno, lo que usted plantea es correcto. Aquí lo que hay que hacer es fortalecer toda la red hospitalaria, porque ¿qué sucede? Muchas veces estos hospitales nacionales, como el Hospital Escuela, como el Hospital Mario Catarino Rivas, como el Instituto Cardiopulmonar y otros que son de categoría nacional, a veces se congestionan porque la red hospitalaria del interior del país no tiene respuesta. Llega un paciente por una apendicectomía, se encuentra con que no hay anestesia. Entonces, como no hay anestesia en ese hospital, entonces lo refieren para el Hospital Escuela, o lo refieren, si está en la zona noroccidental, para el Mario Catarino Rivas. No hay cirujano. Entonces, si no hay cirujano, entonces también lo refieren porque no hay cirujano. Si no hay anestesista, lo refieren porque no hay anestesista. Entonces, eso es una falta de fortalecimiento que hay
de toda la red hospitalaria del país. Entonces, mientras no se fortalezca al unísono toda la red hospitalaria del país, esta situación va a seguir sucediendo porque la gente en la desesperación tiene que buscar dónde salvar la vida. Entonces la gente, si no encuentra atención en San Pedro, busca para Tegucigalpa. Y eso es lo que ha pasado ahorita actualmente con el COVID. Hubo una paciente de un municipio de Olancho que fue a Juticalpa a buscar atención, no encontró, vino a Tegucigalpa, no encontró atención, de aquí se fue para el sur y allá falleció. Entonces por eso a uno le parece como insólito, porque siendo de Olancho falleció en el sur, porque ella anduvo en todo este corredor buscando atención en los hospitales públicos y no pudo encontrar en ningún lado. Una regidora de una municipalidad de un municipio de Olancho y fue a fallecer al sur. Entonces esa es falta de fortalecimiento de toda la red hospitalaria, porque la gente tiene que encontrar respuesta allí, en su departamento. Entonces para eso se necesita fortalecer todos los hospitales. Y con esos 1.200 millones de esos hospitales móviles, y no solo eso, porque aquí se compraron también ventiladores mecánicos que no reunían las especificaciones para atender pacientes de COVID, y eso así se quedó. Se compraron pero cantidades, lotes de mascarillas fraudulentas que no eran para personal sanitario, sino que eran para otro tipo de actividades laborales. Se compraron las carpas. Aquí han habido actos de corrupción monstruosos. Con todo ese dinero bien invertido, aquí se hubiera fortalecido el sistema sanitario del país y a la población hondureña se estuviera dando una mejor respuesta en este momento. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno en estos momentos? Que muy hábilmente le echa la culpa a la misma población que no se cuida, que no usa mascarilla, que no guarda el distanciamiento físico, que no se lava permanentemente las manos. Entonces dicen que aunque se abran triajes y se abran más salas de COVID, esa no es la solución, sale diciendo la autoridad sanitaria, porque la culpa es la culpable de la población. Pero eso lo está diciendo alguien que ya no tiene argumentos. Ya no tiene argumentos, entonces defiende al gobierno de esta forma. El mismo presidente sale diciendo que el pueblo hondureño que rechaza la vacuna porque le tiene miedo a las agujas, lo cual eso es así, porque la gente no está rechazando la vacuna, más bien el pueblo hondureño está deseando la vacuna para poder salvar la vida ante esta pandemia de COVID-19. Entonces hay una incompetencia por parte del gobierno que la justifican echándole culpa al pueblo. Yo creo que en alguna medida el pueblo sí tiene culpa, porque ha sido quien ha electo estas autoridades. Y por otro lado tiene culpa ya en el marco de la pandemia, porque algunos sectores no debemos de desconocer que sí se han descuidado, pero no son todos los sectores que se han descuidado. Por ejemplo, el personal sanitario se ha contaminado cumpliendo con su deber, trabajando. Entonces un personal que no lo podemos culpar de que por andar en una fiesta se pudo haber contagiado de COVID-19. Y también hay población también que se ha contagiado por otras circunstancias, pero no porque han dado en la calle. Entonces yo creo que no es correcto echarle en su totalidad toda la responsabilidad a la población hondureña. Aquí podemos decir que el pueblo es corresponsable, pero no echarle la responsabilidad. Aquí la responsabilidad, pero esto lo hace el gobierno con la finalidad de evadir la responsabilidad que actualmente está pasando la población hondureña en este marco de la pandemia de COVID-19. En el tema de la vacunación, el gobierno ha venido insistiendo de que, bueno, ya están hablando que a partir de mayo van a continuar las vacunas. Ustedes como trabajadores del sector del área de la salud, ¿cómo está? ¿Ya se ha dado la cobertura a la totalidad de los empleados o falta mucho que hacer en esta área de la vacunación? Que a mí me parece que es justa,
es correcta que aquellos, especialmente aquellos que están al frente de la lucha contra el COVID, deben de tener la debida protección. Se cuestionaba en algún momento que uno de los primeros que fue a vacunarse fue un dirigente de un sindicato, pero la gente debe entender que todo el personal está expuesto, no solo el médico, no solamente la enfermera, no solamente el técnico de laboratorio, sino que también la persona que asea, el vigilante, la persona que está en el área administrativa, porque están en un ir y venir dentro de los centros hospitalarios. La vacunación, ¿cómo va ese accionar? Porque vinieron 3.000 o 4.000 vacunas o 5.000 vacunas de la Sputnik 5, lo último que hemos sabido. Ya se está cumpliendo con los calendarios que había establecido el gobierno para el área de la salud. Sí, han estado cumpliendo dentro de ese poquito de vacuna que vino, han estado cumpliendo con el calendario establecido. Antes se habían aplicado 5.000 vacunas que donó el gobierno de Israel y 48.000 que habían venido bajo el mecanismo COVAX. Digamos que ahorita el personal del sistema sanitario está inmunizado a medias, porque le falta la segunda dosis. Y esperamos que con esto que han anunciado por ahí por la primera quincena de mayo, que viene y que ojalá sea cierto, con esto se puede terminar de inmunizar al personal sanitario que está en primera línea. Y después pues ir, como aquí no traen la vacuna de un solo, porque no se planificó con tiempo, entonces por lo menos con los poquitos que van viniendo, ir vacunando por lo menos los grupos más vulnerables dentro de la población hondureña, hasta llegar a los menos vulnerables. Lo ideal sería que se vacunara a todos de una sola vez, pero eso es como soñar acá. Y entonces esperamos que esto se siga dando y lamentablemente en este país ahorita actualmente solo tenemos el 0.3% de la población inmunizada, ¿va? Mientras El Salvador ya anda alrededor del 13% de la población ya vacunada. Ahí están vacunando alrededor de 50.000 personas diariamente, mientras aquí se está vacunando 0 personas, ¿va? Entonces es una situación muy lamentable que El Salvador aquí nomás nos ha sobrepasado ostensiblemente pues en ese tema de la vacunación. En cuanto a ¿en qué punto estamos colapsados los centros hospitalarios? La desesperación de la población que va en búsqueda de... Yo no voy a decir que la desesperación es de los que se presume que están sanos. No, eso les vale. Y aquí hay un sector empresarial indolente. Hoy he escuchado una expresión de un médico, creo que era un personal de salud del departamento de Olancho, que decía, ¿y de qué le sirve a un empresario que tenga abierto su negocio si mañana se le va a morir un familiar? Si tiene, si el encargado del negocio está su esposa, su hijo, su hija, su papá, su mamá, o dentro del personal tiene a personas cercanas y abre un negocio y se va a morir su familiar. ¿Qué importó más ahí entonces, el dinero o cuidar la salud? Porque hay empresarios que creen que porque ellos se vacunaron, hay personas a su alrededor que no van a recibir el efecto de la enfermedad y que ellos como que están en una burbuja y que sale sobrando. Cuando sienten el impacto que se les muere un familiar, ahí es donde vienen ahí es verdad. Pero en este momento, colapsados los centros hospitalarios, ya creo que puede haber algún grado de tranquilidad de parte de los trabajadores de la salud una vez que se logre que un alto porcentaje de ellos estén vacunados. Pero de nada serviría si la población no tiene o hace conciencia de que hay que cuidarnos,
que se vuelve necesario el tener que cuidarnos. Desde el sindicalismo, ¿qué labor han hecho ustedes en este sentido? Bueno, mire, es importante que el personal del sistema sanitario esté inmunizado, pero no es suficiente. Aquí lo correcto es que se inmunice a toda la población hondureña, o por lo menos al 70% de la población hondureña, que según los expertos es la contención ideal para lograr pues el propósito de contener la pandemia de COVID-19. Necesitamos tener el 70% de la población inmunizada. Nosotros por eso le hemos hecho una propuesta el 10 de marzo al gobierno de una vacunación integral para toda la población hondureña. Mire, este gobierno no se deja pero ni ayudar, porque nosotros hemos establecido algunos contactos con organismos internacionales que son solidarios con nuestro sindicato y nos han quedado de ayudar, pero necesitamos reunirnos con el gobierno. Y desde el 10 de marzo estamos esperando una reunión con este gobierno y ha sido imposible. No hemos posible reunirnos para discutir una propuesta que el 10 de marzo le planteamos. Es una propuesta integral desde la cotización de la vacuna hasta la evaluación del proceso de vacunación, pasando por la adquisición, la compra, la distribución, el mantenimiento, la vacunación, todo. Van todos los pasos ahí. Una propuesta desde el punto de vista técnico bien articulada, bien elaborada. Y no hemos podido tener el espacio para discutir esa propuesta y que nos digan esto es viable, esto no es viable, esto se puede realizar, esto no se puede realizar, porque no hemos tenido la oportunidad ante el gobierno. Hace poco nosotros estamos federados, valga la redundancia de palabras, a una federación de trabajadores de la salud, de trabajadores de todo el mundo, que se llama Internacional de Servicios Públicos, y aquí a mis espaldas está el logo. Esa federación de trabajadores tiene alrededor de 30 millones de trabajadores afiliados en todo el mundo. Y ellos están apoyando ahorita una campaña que se denomina Vacuna para Todos, principalmente en los países más pobres del mundo, porque los países más ricos han acaparado la vacuna, dejando en desventaja a los países más pobres, entre los que está Honduras. Y nosotros por eso nos hemos unido a esta campaña de Vacuna para Todos, porque consideramos que no es suficiente con que solo el personal sanitario se vacune, porque ¿de qué sirve que el personal sanitario se inmunice si siempre va a recibir una gran avalancha de población que va a llegar contagiada de COVID-19 a los centros hospitalarios y que el aparato reproductor jamás se va a poder activar? Porque con una población enferma no se puede activar un aparato reproductor. Entonces es una situación bien lamentable. Entonces nosotros por eso hemos activado esta campaña, porque consideramos que toda la población debe recibir la vacuna, aparte de que ese es un derecho humano. Es un deber del Estado suministrarle la vacuna a la población hondureña. Yo creo que cuando el gobierno le dio facultades a la empresa privada para comprar vacunas, le está mandando un mensaje muy clarito al pueblo hondureño. Y es que le está diciendo: nosotros nos estamos declarando incompetentes para la compra de la vacuna y le estamos traspasando esta potestad a la empresa privada. Y ellos hablan de que es para los colaboradores de sus empresas, pero eso al final, agárreme la palabra, tómenme la palabra, eso al final se va a convertir en un comercio, se va a convertir en un negocio. Porque la vocación del empresario es esa. El empresario con sus raras excepciones no tiene vocación solidaria, la vocación es mercantilista, ¿va? Es convertir todo en dinero. Entonces la vacuna se va a volver un negocio. Pero eso es lo que ha hecho este gobierno, ¿va? Traspasarle esa facultad a la empresa privada para que compre vacuna.
Pero mire cómo está la situación de grave en el mercado mundial de la vacuna. El mismo COET dice que aún con todo el dinero que ellos tienen para comprar la vacuna ya, si la quieren comprar, tienen que esperar hasta inicios del 2022 para que les suministren la vacuna. Porque en estos momentos no existe la disponibilidad en el mercado mundial de la vacuna para vendérsela a estos países. Porque ya los países ricos ya la tienen acaparada, ya la tienen comprada adelantadamente. Entonces es una situación bien difícil la que estamos pasando, porque si este panorama lo trasladamos a la administración pública, entonces decimos, bueno, ¿y el gobierno cómo va a hacer para comprar la vacuna? Si es que no hay en el mercado mundial, solamente que nuevos países comiencen a la fabricación de la vacuna y esto pues nos pueda favorecer en alguna medida, ¿va? Bueno, ha sido grato poder conversar con ustedes esta mañana. Don Miguel Mejía, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina y similares, Citramedics. Esperamos que la salud de Honduras vaya mejorando. Ustedes son un papel importante en el desarrollo de las políticas públicas, porque se pueden convertir también en, diríamos, como no solamente los veedores, sino de alguna manera tener mayor presencia para evitar que el sistema de salud, como hoy, que está colapsado por la cantidad de pacientes que llega, pero lo lamentable sería que mientras el sistema de salud público colapsa, los centros hospitalarios privados se vuelven millonarios. Uno se sorprende de centros de salud que empezaron con una pequeña clínica y hoy son unos monstruos en materia de salud, que para entrar le cobran 500,000, tienen que tener medio millón o 1 millón de lempiras, porque ya no lo ven al paciente como tal, sino que lo ven como un cliente y al cual les interesa ver cómo está su tarjeta de ahorros, y de acuerdo a eso tienen que ven cuánto le pueden sacar de dinero. Quiero agradecerle por habernos acompañado esta mañana aquí en El Sol de las Noticias. Sus palabras finales. No, al contrario, el agradecimiento para mí es hacia usted, licenciado Javier Aguilera, que muy gentilmente nos ha invitado a este prestigiado foro. Y esto pues se ha convertido pues en un diálogo muy grato para mí, y esperamos pues que esta no sea la primera y última vez, y en lo sucesivo pues estamos totalmente a la disposición de Canal 36 para poderles servir en lo que podamos servir dentro de nuestra óptica, ¿va? Muchas gracias. Esta mañana hemos dialogado con el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina y Similares, Citramedics. Gracias a ustedes por la sintonía.